Durante 28 años, un muro de hormigón y alambres de púas cortó en dos la ciudad de Berlín. El muro de Berlín no era solo una estructura física, era el símbolo de un mundo dividido. Era una barrera infranqueable que separaba familias, ideologías, modos de vivir, destinos. Para quienes vivían en el este, el otro lado era un mundo al que no podían acceder. Estaban guardados por militares, soldados, una torre de vigilancia. Pero en la noche del 9 de noviembre de 1989 ocurrió lo impensable. La barrera cayó. La gente comenzó a cruzar de a miles y miles del otro lado. Se subieron al muro y comenzaron a derribarlo con martillos y picos. De hecho, en el 2006, cuando me tocó visitar Berlín, seguían vendiendo los pedacitos de la muralla para que vean lo importante que era la caída de ese muro para la cultura y para el mundo. La barrera que parecía eterna fue destruida en cuestión de horas. Esa noche cayó una barrera hecha por los hombres. Esta mañana vamos a ser testigos de un evento infinitamente más grande. El momento en que Dios mismo derribó la barrera divina que separaba a la humanidad de su santa presencia. No con un martillo, sino con una cruz. Teniendo eso en mente, les invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar delante de ella. Te pedimos que la majestad de este momento no se pierda en aquel momento cinematográfico que tenemos de la cruz. Te pedimos que abras nuestros ojos para que veamos más que un evento histórico, para que veamos tu mano soberana revirtiendo la maldición y que podamos ver el amor que has provisto para salvarnos. Te pido, Señor, que nos mantengas concentrados, que sea tu Espíritu Santo quien esté trabajando a través de nosotros, que hoy podamos salir conociéndote más a vos. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tercer domingo en el que estamos estudiando la cruz. Estamos en un estudio lento de lo que es la cruz. Creo que el sermón ya número 110, si mal no recuerdo, del Evangelio de San Lucas. Les invito entonces a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. Esta mañana estaremos profundizando en los versículos 44 al 49. Repito, vamos a dar lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, los versículos 44 al 49. Dice así la palabra de Dios. Era ya como la hora sexta, y descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. Y todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al ver lo que había sucedido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos los conocidos de Jesús y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban de pie a cierta distancia viendo estas cosas. Hasta aquí la palabra de Dios. La semana pasada nos detuvimos en uno de los diálogos más extraordinarios de toda la Escritura. Vimos el Calvario desde la perspectiva de dos
hombres que morían junto a Jesús. Es un zoom que hace Lucas en esta narración. Nos lleva tan de cerca que nos hace escuchar lo que Jesús escuchaba en esa cruz. Lo que estaba pasando desde ahí, desde adentro. Fuimos testigos de cómo en medio de la agonía y de la humillación, la gracia soberana de Dios obró un milagro imposible. Hablábamos de salvado extraordinariamente en el minuto 95. Como un malhechor que no tenía nada que ofrecer, excepto su pecado, ha nacido de nuevo en el último instante. Esa cena nos mostró la respuesta del hombre a la cruz. Pero si la semana pasada vimos la respuesta del hombre, esta mañana Lucas nos invita a levantar la vista y ser testigos de algo aún más grande. La respuesta de Dios y de toda la creación a la obra de Cristo en esa misma cruz. El pasaje de hoy se puede entender como un drama de 3 actos o 3 escenas, donde Dios mismo es el protagonista, revirtiendo la tragedia que comenzó en el jardín de Edén. ¿Podemos pasar al primer punto? Ya está lo ahí. ¿Dónde estaba? Estaba lo ya en el primer punto. Gracias. Vemos que toda la Escritura nos habla acerca del plan de Dios. Desde este púlpito siempre nos hemos esforzado que sea el pasaje que nos toca predicar, apunte a la cruz. Y ahora que estamos en el medio, quedamos en la cruz mismo, vemos cómo el autor y el Espíritu Santo buscan mostrarnos que todo esto es un gran paréntesis. Nos muestra los paralelos entre el Edén, entre Génesis 1, 2, 3, entre el mismo momento de la creación y la caída, y la obra que Cristo está llevando adelante. ¿Te fijaste en los detalles que nos da el versículo 44? Comienza con una nota cronológica y cósmica, súper lucano, con todos estos detalles. Era ya como la hora sexta, y descendieron tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, al eclipsarse el sol, dice. Ahora pensemos en esto por un momento. La hora sexta, para el contexto judío, es el mediodía. Para ellos, el día empezaba a contar con el amanecer, a las 6 de la mañana. Entonces, la hora sexta son las 12. Justo el instante en el que el sol está más radiante en su cenit, cuando con más fuerza llega a la tierra. El momento de máxima luz. Y justo en ese instante, Lucas nos dice que descendieron tinieblas. Una oscuridad profunda y sobrenatural. Y esto no fue solamente un evento local, no fue una nubecita de ahí. El texto no dice que oscureció solo Jerusalén. Dice que fue sobre toda la tierra. Para entender la magnitud de esto debemos volver al principio de todo. ¿Cuál fue el primer acto soberano de Dios en la creación? Sea la luz. Eso lo vemos en Génesis 1. Fue decir, hágase la luz. Y es fascinante notar que Dios crea la luz en el día 1, pero no crea el sol y las estrellas y la luna hasta el día 4. ¿Qué era entonces esa luz primordial que brillaba? Los teólogos entienden que esa luz era la manifestación visible de la gloria misma de Dios. Era su presencia resplandeciendo sobre el mundo a ser creado. Es la misma luz que un día en la nueva creación volverá a ser nuestra única fuente, como lo vemos en Apocalipsis, cuando dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y aquí en el Calvario, en el acto central de la nueva creación, el primer acto de Dios es revertir el primero. Es una decreación. No es solo que el sol se apaga. De hecho,
el texto dice eclipse y está bien escrito en el griego. El eclipsar es como que el sol falla. Nosotros conocemos como un momento en el que la luna se atraviesa entre la tierra y el sol generando un eclipse. Pero es imposible que lo que haya ocurrido ahí sea un eclipse, porque la Pascua se celebra según el calendario lunar. Por eso nunca coincide en la misma fecha. Y coincide la Pascua con la luna llena, que es exactamente lo opuesto a un eclipse. Es la luna estando de frente al sol, dando de pleno, que le pega de pleno. Aquí nos muestra un evento sobrenatural. Dios apagando la luz. La creación misma se viste de luto y se estremece de horror porque su creador está siendo asesinado. Pero esta oscuridad es más que solo un símbolo. Es la manifestación visible del juicio de Dios. El profeta Amós había advertido que el gran día del Señor, el día del juicio, Dios haría que el sol se ponga a mediodía y decía, cubriré de tinieblas la tierra en pleno día. Queridos hermanos, el día del juicio había llegado. El día del Señor era en ese momento. Pero la oscuridad del juicio, las tinieblas, no cayó sobre el mundo, sino sobre una persona. En esas 3 horas, el Padre, cuyos ojos son demasiado puros para ver maldad, apartó su rostro del Hijo. Porque en ese momento, como dice 2 Corintios, capítulo 5, 21, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Toda la ira santa de Dios que vos y yo merecíamos fue derramada sobre la cabeza de aquel sustituto. 3 horas de intenso sufrimiento recibiendo la ira de Dios. La oscuridad exterior era solo un reflejo de la oscuridad espiritual que Jesús estaba soportando por nosotros. Queridos hermanos, la oscuridad del Calvario no fue la ausencia de Dios, sino la presencia de su juicio cayendo sobre su Hijo para que nunca cayera sobre nosotros. Queridos hermanos, la cruz nos obliga a tomar nuestro pecado en serio. Vivimos en una cultura que llama al pecado un error. Miremos a la cruz y veamos cómo la llama Dios. La llama de tal manera que requirió que la gloria misma de la creación se apagara y que el Padre desatara la furia de su justicia sobre su propio Hijo amado. Si queremos entender la gravedad de nuestro pecado, no nos comparemos con el de al lado. Miremos a la cruz. Pero al mismo tiempo, la cruz nos ofrece una seguridad inquebrantable. Si Dios derramó toda la copa de su ira sobre Jesús en esas 3 horas, entonces, para quienes confían en Cristo, no queda ni una sola gota de condenación para aquellos que estamos en Él. Cuando sintamos la oscuridad de la culpa, miremos a la cruz y recordemos, la tormenta ya pasó sobre nuestro Salvador, para que nosotros solo podamos recibir su gracia. Pasando al segundo punto, aquí, en medio de la oscuridad, llegamos al clímax del pasaje, al corazón de la historia de la redención. ¿Recuerdan Génesis capítulo 2? Después de 6 días de trabajo, la Biblia nos dice que Dios en el 7º día reposó. Había terminado su obra y todo era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3, el pecado del hombre interrumpe ese reposo. Hace que Dios tenga que salir de su reposo, remangarse las mangas y ponerse a trabajar de vuelta. La rebelión humana obliga a Dios
a comenzar una nueva obra, una obra mucho más dolorosa y costosa, la obra de redención. Y ahora en la cruz, esa obra llega a su fin. Y quiero que se fijen bien en lo que dice el versículo 46. Dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho eso, expiró. Y hay dos cosas aquí que son absolutamente cruciales entenderlas. Primero, el texto no dice que Jesús susurró débilmente, por eso mi énfasis casi gritando esa expresión, porque dice que habla gritando a gran voz. El texto dice clamando a gran voz. Con clamar ya se entendía como algo fuerte. Con a gran voz ya se entendía como que lo estaba diciendo fuerte. Pero él está clamando a gran voz. Este no es el lamento de un hombre derrotado. No es el último suspiro antes de entregarse. Es el grito de un conquistador. Es el rugido de un león. Los hombres crucificados morían de asfixia, perdiendo lentamente la capacidad de respirar, mucho menos de gritar. Este grito es una señal sobrenatural de que Jesús está en absoluto control. Él no es una víctima cuya vida le está siendo arrebatada. Él es el rey que entrega su vida voluntariamente. Es un grito de victoria. Es el eco del consumado es que nos relata el Evangelio de Juan. Es Jesús declarando al cielo, a la tierra y al infierno: la obra está terminada, la deuda está pagada, la nueva creación ha comenzado. Y segundos después vemos el segundo punto que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Citando el Salmo 31, Jesús expresa una confianza perfecta en el Padre. Después de soportar el infierno del abandono, la comunión es restaurada. Es el acto final de un hijo obediente que ha terminado su misión y ahora descansa en los brazos de su Padre. La obra de redención ha terminado y ahora por fin el verdadero reposo puede comenzar de nuevo para toda la humanidad. Queridos hermanos, el grito de Cristo en la cruz no fue el lamento de una victoria, sino el rugido victorioso del Creador terminando su nueva creación. El grito de Cristo desde la cruz es el fundamento de nuestra paz, porque Él terminó la obra. Nosotros podemos dejar de trabajar para ganar nuestra salvación. Él llevó adelante la obra. Vivimos nuestra vida cristiana como si la obra aún no estuviera terminada, intentando añadir nuestra buena obra al sacrificio perfecto de Cristo. La cruz nos grita: descansa. La obra está consumada. No hay nada que podamos añadir. Nuestra única tarea es confiar en su obra terminada. Es encomendar nuestro espíritu, nuestra vida, nuestro futuro en las mismas manos paternales que recibieron las del Hijo. Pasando al tercer punto, vemos, una vez que la obra está terminada, Lucas nos muestra sus consecuencias inmediatas, los primeros frutos de esta nueva relación o de esta nueva creación. Y primera consecuencia cósmica, ¿se fijaron en la acción que describe el versículo 45b? Dice: el velo del templo se rasgó por la mitad.
El texto no dice que se descosió o se cayó por viejo o que se hizo a un costado. Dice, se rasgó. Una acción violenta. Y en otros evangelios, como Mateo, nos dicen que se rasgó de arriba hacia abajo. En el Edén, después del pecado, Dios puso una barrera, una espada de fuego. El velo era el recordatorio físico de esa barrera que separaba a un pueblo pecador de un Dios santo. Y en el instante en que Cristo muere, Dios mismo la destruye. Dios mismo desde arriba rasga ese velo. Y esto, hermanos, no es una interpretación nuestra. Esto es exactamente lo que leíamos esta mañana en Hebreos 10, los versículos 19 al 20, donde dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, de su carne. La carne rasgada de Cristo es el velo rasgado. En la declaración divina, el camino ahora está abierto. La separación ha terminado. En el jardín, una espada cerró el camino a Dios. En el Calvario, una cruz lo abrió para siempre. Y luego vemos las consecuencias humanas, los primeros ciudadanos de esta nueva creación. Y aquí es donde encontramos el contraste más asombroso con el jardín del Edén. ¿Recuerdan la esencia del pecado de Adán? Adán vivía en perfecta comunión con Dios y sin embargo emitió un veredicto sobre el carácter de Dios. Implícitamente, no lo dice literalmente, pero él juzgó que el mandato de Dios era injusto. El hombre, estando en perfecta comunión con Dios, juzgó a Dios como injusto, diciendo: Dios no quiere que yo disfrute de este fruto. Dios no quiere que yo tenga este entendimiento. Y perdió esa comunión con Dios. Ahora miren la reversión perfecta en el veredicto del centurión en el versículo 47. Aquí tenemos a un pagano, un soldado romano, un hombre excluido de la comunión de Dios. Y este hombre, que no tenía ninguna razón para creer, este hombre que estuvo participando activamente colgando al Mesías, mira la evidencia sobrenatural de la cruz y emite el veredicto opuesto. Ahora el texto no dice que opinó que Jesús era un buen hombre, no dio su parecer. Dice que glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era justo. La palabra justo aquí es la misma raíz que se usa para justificación. Este gentil es el primer hombre en ser, en efecto, justificado por la fe al pie de la cruz. Él es la primicia, la prueba viviente de que el velo rasgado ahora da acceso a todos los hombres. La comunión que Adán perdió al juzgar a Dios como injusto, este centurión la encuentra al reconocer al Hijo como el justo. Finalmente vemos el veredicto de la multitud en el versículo 48. El pueblo que antes estaba mirando con indiferencia, ahora, al ver lo que ha sucedido, se volvían golpeándose el pecho. Y este es el signo que muestra arrepentimiento para los judíos. La cruz ha hecho su obra. Ha dejado de ser un espectáculo
para convertirse en un espejo que nos muestra nuestro propio pecado. La nueva creación está dando sus primeros frutos. La cruz nos presenta una invitación. El velo ha sido rasgado. El camino a la presencia de Dios está abierto para nosotros ahora mismo. No necesitamos credenciales. No necesitamos limpiarnos primero. El centurión nos muestra que la única credencial que necesitamos es mirar a la cruz y reconocer que Jesús es el justo y que nosotros no lo somos. Y la multitud nos muestra la respuesta adecuada. Un corazón quebrantado. Nos acercamos con confianza a través de ese camino nuevo y vivo que Cristo abrió con su sangre. ¿O intentamos seguir viviendo fuera, separados de Dios por el velo de nuestro orgullo? La cruz es la invitación del Padre. Él rasgó la cortina. Ahora nos toca a nosotros entrar en su presencia. Queridos hermanos, el Calvario es el epicentro de la historia. Es el día en que la creación se puso al revés para poder ser puesta al derecho otra vez. Es el día en que la oscuridad del juicio de Dios nos trajo la luz de su gracia. Es el día en que la obra de redención fue terminada con un grito de victoria. La semana pasada vimos a un malhechor ser salvado extraordinariamente en su último aliento. Hoy vemos el porqué. Fue salvado porque la oscuridad cayó sobre Cristo, porque la obra fue terminada y porque el velo fue rasgado. Su salvación y la nuestra fue comprada en esas 3 horas. Comenzamos esta mañana recordando el muro de Berlín, esa barrera de concreto que dividía un mundo. Vimos cómo su caída reunificó una ciudad. Pero lo que vimos hoy es infinitamente más grande. En la cruz no cayó un muro hecho por hombres, cayó el muro divino que nos separaba de la santa presencia de Dios. El velo se rasgó, la barrera fue destruida. Y esa es la noticia más gloriosa para nosotros el día de hoy. Ya no hay muros. Ya no hay barreras que impidan llegar a Dios. El camino está abierto. Acércate a Él a través de Jesús y su cruz. Esta obra consumada produce una gran inversión en los corazones. Pensemos por un momento en este centurión. Era un hombre cuya vida entera estaba definida por Roma. Su lealtad era para el César. Su concepto de justicia era lo que el poder romano dictaba. Y en la cruz todo su mundo se dio vuelta. Vio una justicia más alta, un rey más grande. Su confesión, ciertamente este hombre era justo, fue un acto de traición a su viejo reino y una declaración de lealtad a su nuevo rey. La cruz también nos obliga a nosotros a hacernos hoy esa misma pregunta. ¿Quién es nuestro César? ¿Cuál es el poder, esa persona o esa idea a la que seguimos, cuya justicia sigue guiando nuestras vidas? La cruz nos llama, como al centurión, a dar la vuelta, a una gran inversión, a destronar esos falsos reyes y a reconocer que solo Cristo es verdaderamente justo. Entonces, la pregunta final que nos hace la cruz no es qué opinamos sobre ella, sino qué haremos nosotros con ella.
Nos llevará, como al centurión, a declarar que solo Cristo es justo. Nos quebrantará como la multitud para llevarnos a un arrepentimiento sincero. Que el Señor nos dé la gracia de no ser simples espectadores, sino de permitir que la obra terminada de Cristo nos transforme por completo. Que podamos dejar de servir a nuestro antiguo César para servirle solamente a Él y reconocerle a Él como nuestro Salvador. Les invito a orar. Padre, gracias por tu cruz. Gracias porque a través de ella podemos estar en comunión contigo, Señor. Y gracias porque no solamente estamos en comunión contigo, sino aquellos que te aceptamos como nuestro Salvador, estamos en ti y vos en nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo habita en cada uno que confiesa fe en Jesús. Padre, sigue transformando nuestras vidas. Ayúdanos a renunciar a aquellas cosas que siguen gobernándonos, que no son agradables a ti. Ayúdanos a mirar a tu cruz y rendirnos delante tuya, Señor. Gracias por esa nueva creación. Gracias porque saliste de tu reposo para darnos reposo. Líbranos, Señor, de seguir buscando aceptación a través de nuestra obra. Permite que podamos rendirnos delante tuyo y proclamar tu nombre a aquellos que aún no te conocen. Amén.